imperial, pero a través de la iconografía plasmada en las monedas acuñadas a nombre de Maximiliano, y para ello me voy a apoyar en otro tipo de iconografía y muy diversas fuentes. De momento no pretendo hablar sobre cosas como pruebas, errores y todo ese tipo de detalles numismáticos, porque ya han sido estudiadas por personas que son mucho más entendidas en ese tema que yo. Bueno, la moneda es uno de los documentos más importantes con que contamos. Se le puede considerar tanto como un elemento social como un hecho histórico. Es social puesto que se da en el seno de una sociedad y por la acción de un Estado. De otra forma no tiene ningún valor. Precisa del elemento social y estatal para ser moneda. Y es un hecho histórico ya que está directamente vinculada a las vicisitudes de los pueblos que la acuñaron y refleja el devenir histórico de los mismos. Es el reflejo de la sociedad que la crea, ya que nos muestra el grado de tecnología alcanzado, el cual se encuentra reflejado, por ejemplo, en la evolución de la maquinaria de acuñación. Aquí pueden ver, por ejemplo, esta evolución que va desde la acuñación manual, los volantes y las máquinas ya mecanizadas. La ideología, la cual está plasmada en los símbolos y las leyendas, que esta es una de las más conocidas, ¿no? Y que sirven para difundir mensajes concretos. El arte, ya que refleja el grado de refinamiento alcanzado, así como el estilo artístico preferido por el poder emisor. Aquí se puede ver sobre todo el refinamiento y el grado de perfección que llegan a alcanzar los abridores de troqueles. En el lado derecho de la pantalla pueden ver, por ejemplo, unos dibujos que fueron hechos por Jerónimo Antonio Gil, estando como director de la Academia de San Carlos, y eran precisamente que sirvían de modelo a los alumnos de dicha academia para que se perfeccionen en el arte de grabar troqueles. Y bueno, no solo eso, también se plasman al plasmarse formas tipológicas en los pequeños trozos de metal, hacen que estos adquieran la categoría de obra de arte. En palabras de José María de Francisco Olmos, las estampas monetarias reflejan una manifestación artística que se encuentra en el periodo histórico que vive, alcanza la esfera de la sociedad, puesto que ésta la utiliza o la acepta o la rechaza, y principalmente tiene un claro sentido económico, puesto que regula un mercado tanto al interior como al exterior, encargado de medir el valor de las mercancías que en él circulan. Tiene además una estrecha vinculación con el poder, ya que la emisión se apoya en unas bases políticas y legales que las relacionan con la estructura legal del Estado. La emisión monetaria no es más que un acto de soberanía del poder y constituye un monopolio del Estado. Precisamente el Estado es el que empieza a reflejar todas las ideas que pretende que la sociedad absorba, toda la idea que quiere que la sociedad, tanto su sociedad interna como su externa, sepan de ellos. En este ejemplo pues, se pueden ver desde monedas griegas hasta romanas y toda la variedad de simbolismos que ellas contienen. Por ejemplo, la primera es de Atenas, está el búho, y la última es de un César y muestra una panoplia. Es la armadura de los legionarios. La emisión monetaria no es más que un acto de soberanía del poder y constituye un monopolio del Estado, el cual ella se encarga de regular y legislar todo lo relacionado con ella. Esto va desde el número de piezas de la emisión, los tipos que han de figurar en su estampa, cuándo ha de ser emitida, qué materiales deben utilizarse para su fabricación y cuál es el poder adquisitivo. Las características iconográficas son, a su vez, reflejo de la concepción del poder que tiene el emisor, de la legitimidad que quiere transmitir a sus súbditos y a otros estados, de la soberanía que ejerce o de los territorios que desea reivindicar, lo que convierte a la moneda en el mejor portavoz de los ideales del poder. Los tipos y leyendas de las monedas nos ponen en contacto con la mentalidad de la sociedad a la que sirve, aportándonos numerosos datos como pueden ser el tipo de sistema político y la organización social, quién o quiénes son los gobernantes y cuál es el origen del poder y su relación con los gobernados. Es decir, muestran la figura de quien ejerce el poder, su heráldica, que puede ser grande o resumida,
y los lugares sobre los que ejerce la soberanía, la representación del reino, la legitimidad, etc. Esto la convierte en un elemento de propaganda política de primer orden al servicio del que manda, ya que las piezas monetarias se pasan de mano en mano en multitud de intercambios. Son el mejor medio para difundir determinadas ideas de interés para el poder político. Por ello, su diseño se realiza en función de lo que el poder emisor quiere que se dé a conocer y cómo pretende que se difunda. La moneda acuñada a nombre de Maximiliano de Habsburgo es el reflejo de una de las etapas más complejas de nuestra historia, cuando se enfrentaron dos modelos políticos planteados como la solución para poner fin a la gran inestabilidad por la que atravesaba el país desde que consiguió su independencia. Muchos estudios abordan el imperio poniendo especial énfasis en la legislación, el arte, la lucha política plasmada en diversos campos, además de la contienda militar. Aunque falta profundizar en los estudios numismáticos, para este tema contamos con magníficos trabajos que van desde las obras clásicas de Francisco Prado, Elsa Lizalde, Manuel Romero de Terreros y recientemente el pequeño libro publicado por la Casa de Moneda de México, del cual son autoras Gabriela Silva y Dinora Velasco. Y bueno, solo por mencionar algunos. Considero que el estudio de este periodo está influido por una fuerte carga simbólica, la cual es herencia de la historiografía liberal y posrevolucionaria, que contribuyeron a hacer de la época de 1857 a 1867 un mito. Por ejemplo, el historiador del siglo XIX, Miguel Galindo y Galindo, crea la apoteosis de la República al denominar este periodo como la Gran Década Nacional. Por otra parte, historiadores del siglo XX como Luis González y Daniel Cosío Villegas consideran este periodo como la época en la que la escena política nacional fue dominada por los mejores hombres de su generación, quienes parecían gigantes, y aún en los discursos políticos del nacionalismo revolucionario de la década de 1980 se consideraba que este era el resultado de la secuencia ideológica de nuestras luchas populares, de la independencia, la reforma y la revolución. Es la filosofía política que arranca con Hidalgo y Morelos, se reafirma con Juárez y los liberales, se plasma con Madero y Carranza en la Constitución de 1917 y se continúa en los regímenes posrevolucionarios. Bueno, aquí pues quiero resaltar pues esta parte, ¿no? ¿Quién no ha visto todo este tipo de pinturas, estas galerías que se han creado de los héroes de la Reforma? El Ejército Nacional y el Ejército de Oriente venciendo en la gloriosa batalla del 5 de mayo, o en los ejércitos que ya vienen bastante menguados después de varios años de guerra, como se puede ver en los soldados del lado derecho, los que vienen de blanco. Este es el Ejército de Oriente ya comandado por Porfirio Díaz, que es quien está en el caballo dando órdenes, y esta pintura representa la acción del 2 de abril, que sería tomada como la más importante de la carrera militar de Porfirio Díaz, porque en ella es cuando vuelve a capturar Puebla, le quita Puebla a los franceses, y con esta batalla abre el camino a la Ciudad de México para las tropas liberales y ya para consolidar el triunfo republicano definitivamente. Bueno, la consolidación del mito republicano debió generar necesariamente su contraparte, la cual estaba encarnada en las fuerzas oscuras de los conservadores mexicanos, que eran los traidores que fueron a Europa a rogar por un príncipe extranjero que viniera a usurpar el poder establecido. Está escrita la historia la historia está escrita desde el conocimiento de su desenlace. Pues nosotros, francamente, siempre que escribimos la historia, vamos ya con la idea de cómo se desarrolló esto. Tenemos ya la idea de que el imperio fue efímero, que nada más duró 3 años, se le considera como algo novelesco, algo efímero, una aventura. Y por lo mismo, la monedación se consideró una corta interrupción, en palabras de Romero de Terreros. Este es un episodio digno de una novela, cuyo protagonista fue un soñador que intentó establecer una anacrónica monarquía. Bueno, con este panorama, hace poco más de 2 décadas, Erika Pani mostraba cómo el estudio de elementos desatendidos por la historiografía sobre el Segundo Imperio, como la corte y el ceremonial público, considerados frívolas excentricidades del emperador, podrían contribuir para desdibujar la idea prevaleciente de este periodo como un episodio novelesco de nuestra historia, poniendo de manifiesto la importancia que tuvieron en las relaciones políticas y sociales del soberano con sus súbditos.
Siguiendo esta línea, en esta plática trataré de mostrar el papel que jugó la moneda en el siendo el punto de partida la consideración de esta como un medio de propaganda, la cual es definida como una manera de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos. El gobierno imperial buscaba imponerse sobre el republicano. Para ello debía utilizar todos los recursos a su alcance para generar la simpatía en torno a la figura del emperador y de su gobierno. Al ser la monedación un atributo soberano, se necesitó fabricar una moneda perfecta en sentido técnico y artístico, para que diera noticia del sistema de gobierno que pretendía ser hegemónico, dando a conocer a la población al encargado del gobierno, es decir, al monarca. La legitimidad de la propaganda. ¿Qué fue lo que quería comunicar la moneda de Maximiliano? Como ya mencioné, ante la inestabilidad política que enfrentaba el país, los bandos en pugna consideraban viables los modelos de república y monarquía como medio de garantizar el orden y alcanzar el desarrollo del país. Al perder la guerra de 3 años o de reforma, el Partido Conservador aseguró el apoyo europeo para implantar el régimen monárquico en nuestro país. La situación no podía ser mejor para Napoleón III, quien tenía intereses en este lado del Atlántico. Para mejorar la desgastada relación francesa con Austria, Napoleón III propone al archiduque Maximiliano para convertirse en el nuevo monarca mexicano. Una junta de notables fue a Miramar a ofrecer la corona al austríaco en octubre de 1863, quien, como sabemos, solicitó firmas de adhesión para su gobierno, las cuales serían la garantía de que quien lo llamaba era el pueblo mexicano. Bueno, esta es de las primeras maneras en que él intentaba establecer la legitimidad de su gobierno, ¿no? Porque si era el pueblo quien lo llamaba, pues de ahí nacía la legitimidad. Finalmente, el 9 de abril de 1864, renunció a sus derechos sucesorios a la corona de Austria y aceptó la corona mexicana al día siguiente, el 10 de abril, firmándose con Francia los tratados de Miramar. Bueno, estos tratados establecen el apoyo militar de Francia, que iba a sostener la aventura imperial, y a la vez el gobierno mexicano, bueno, el gobierno imperial se comprometía a pagar, a costear el viaje de los soldados franceses y su estancia aquí, la cual debería durar hasta el 1 de julio de 1864. Y el emperador se debía comprometer también a tener ya bien establecido el ejército imperial para que las tropas francesas poco a poco fueran saliendo del país. Bueno, no obstante, una fuerza expedicionaria tripartita había llegado a México desde 1862, ante la declaración de moratoria del gobierno de Benito Juárez, tanto por medio de los tratados de la Soledad, se logró que las potencias intervencionistas reconocieran su gobierno como legítimo, sin apoyar militarmente a ninguna otra facción contraria a él, limitándose las reclamaciones a meros asuntos económicos y dejando de lado cualquier tipo de cuestión que amenazara la independencia o la integridad del territorio nacional. Esto ya era una victoria bastante grande para los liberales. Bueno, cuando llegaron las tropas francesas, inglesas y españolas, se les permitió que hicieran un avance un poco hacia tierra adentro porque las enfermedades de la costa pues, lo estaban matando. El gobierno liberal permitió que ingresaran y, bueno, los ingleses, los españoles se comportaron a la altura y pues no así los franceses, ¿no? Que siguieron avanzando hacia el interior del país. El general Prim, el delegado español, intentó reclamar al delegado francés, que le contestó pues, muy cínicamente, ¿no? que su firma valía tanto como el papel en el que estaba estampado. O sea que le daba exactamente lo mismo violar los tratados. Bueno, la victoria alcanzada en Puebla por el ejército de Ignacio Zaragoza no impidió que los franceses ocuparan la capital el 7 de junio de 1863. El 16 del mismo mes, el comandante del ejército invasor dio orden al Consejo de Notables para que estudiase y propusiese una nueva forma de gobierno para el país, la cual decretó la monarquía como el sistema de gobierno más adecuado, con un príncipe austríaco a la cabeza, el cual fue exaltado por mexicanos y franceses, quienes acuñaron unas pequeñas piezas de cobre. Pero aquí están las figuras de los principales intervencionistas. Las dos primeras fotos son del general Bazán, el principal jefe de la intervención,
y el del extremo derecho es Juan Nepomuceno Almonte, que irónicamente era el hijo de Morelos. En los inicios de su carrera política y militar sí estuvo del lado de la República, pero con todos los vaivenes políticos decidió que el mejor modo de establecer el orden era una monarquía. Bueno, aquí está la pieza de cobre, en la cual tenían por un lado la leyenda Junta de los Notables, México, 6 de julio de 1863, y por el otro lado un retrato rodeado con la leyenda Maximiliano de Austria. Bueno, aquí lo que me interesa resaltar es el retrato, que como ven, pues no corresponde para nada con la fisonomía del emperador. Aquí lo ven con bigote, con patillas, el pelo un poco largo y cargado hacia la derecha. Y bueno, tener en mente esta imagen, pues, es esencial un poquito más adelante. Bueno, en este momento comienza de nuevo la lucha, que aparte de las operaciones militares y los acuerdos diplomáticos, se valdrá de la propaganda. Frente a este contexto de la intervención, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno juarista, Manuel Doblado, declaró que una vez agotadas las vías del acuerdo diplomático, el único camino era la defensa militar de México, labor que debía ser llevada a cabo por soldados de línea, pero también por el pueblo que necesitaba saber por qué luchaba. Era perentorio exaltar el sentimiento patriótico donde éste existiese y crear en las multitudes la noción de patria al compás mismo de la lucha armada. Este sentimiento es el que se debe, el que muchas piezas, bueno, que las piezas a nombre de Maximiliano pretendían fomentar, pero para la causa monárquica, ¿no? La idea del imperio y el conocimiento del soberano. Bueno, en contraparte, como primera fuente de autoridad del imperio, se nombró un triunvirato, al que se dio por nombre Regencia del Imperio Mexicano, el cual dictó el 8 de abril de 1864 una ley relativa para la acuñación de moneda. Esta acción es bastante importante, ya que a lo largo de la historia, lo primero que ha hecho un soberano al subir al trono ha sido emitir moneda a su nombre, pues esta es la forma más efectiva de ratificar su poder. Bueno, aquí en México pues no estaba presente Maximiliano, ¿no? Pero la regencia se encargó de realizar esto. Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo se ha utilizado esta prerrogativa. El primer caso es el de los reyes católicos, que como saben, a finales del siglo XV, pues también había una situación bastante delicada en España, problemas en la sucesión con el hermano de Isabel, que era Enrique VI, desconoció el matrimonio de Isabel con Fernando, y finalmente, 1476 se casan y 2 décadas después firman la Concordia de Segovia y a partir de ahí se empiezan a establecer las características tanto de las monedas como de los sellos españoles. Se establecen las armas de la monarquía, como la ven ahí, el contracuartelado de Castilla y León por una parte y de Aragón por la otra. Y del otro lado se presenta la figura de los soberanos. Y aunque Fernando era el rey consorte, va a quedar siempre en primer lugar, gracias a la Concordia. Después, además de esto, se iban a empezar a nombrar los reinos y posesiones de cada uno de los reyes, pero comenzando por Castilla, del cual era reina Isabel, y se iban a ir alternando los demás reinos y señoríos de los reyes. El otro ejemplo son de la Guerra de Sucesión Española. Las piezas de arriba son emitidas a nombre de Carlos III, que era el pretendiente austracista, y las de abajo son las de Felipe V, el candidato Borbón, que bueno, finalmente acabó ganando el francés y convirtiéndose en Felipe V. Bueno, estas piezas, las piezas decretadas por la regencia fueron pensadas para intentar estandarizar el sistema monetario y dotar a la economía de piezas de bajo valor. Por medio del mismo decreto se desmonetizó la gran diversidad de piezas lisas del antiguo sistema, que era el sistema octaval español, así como los tlacos que se encontraban en circulación. Además, el gobierno central se había encargado de ordenar la acuñación
delegando a los prefectos de los departamentos únicamente las labores de vigilancia del cumplimiento de los decretos de acuñación. Por otra parte, eran las primeras monedas que proyectaban iconográficamente el nuevo imperio, ya que en el anverso de estas piezas ostentaban el águila mexicana con una corona y en la circunferencia el lema Imperio Mexicano, y de acuerdo a Proudhon, las nuevas monedas comenzaron a acuñarse en México, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Aunque se había intentado implementar el sistema métrico decimal desde 1857 y posteriormente en 1861, dichos ensayos no tuvieron éxito y aún la prensa capitalina mostraba la dificultad práctica de su aplicación. Sobre este asunto, el periódico La Sombra ilustra de la siguiente manera, ¿no? En la edición del 12 de mayo de 1865, pues empieza a hablar de la emisión de piezas en el sistema métrico decimal, ¿no? De los centavos, y dice, ¿quién condujo a la muerte a los octavos? Otra raza envidiosa, los centavos. Y agrega, tiempos, costumbres, centavos, comercio mezquino y malicioso, tú que has hecho de los hombres tus esclavos, donde hay ayuntamiento perezoso, vuelves de oro las coles y los nabos. Y bueno, pues como ven, este fue un problema constante a lo largo del siglo XIX. Como recordarán, pues también décadas después, entre 1881 y 83, con el problema de la emisión de la moneda de níquel de Manuel González, pues también hubo estos problemas de encarecimiento de los bienes, se depreció la moneda y efectivamente las mercancías pues quedaron lejos del poder adquisitivo de las clases menesterosas. El 10 de abril de 1865, en el primer año del aniversario de la aceptación del trono mexicano, Maximiliano emitió un decreto para uniformar en todas sus subdivisiones la moneda nacional. Bueno, aquí está el decreto publicado en el periódico El Diario del Imperio, y en dicho decreto se establecen los divisores de la moneda de acuerdo al sistema métrico decimal, siendo la base del sistema el peso mexicano de plata. Se acuñarían piezas en oro de 20, 10, 5 y 1 peso, y en plata de 1 peso, 50, 25, 10 y 5 centavos, así como de cobre de 1 centavo y medio centavo. Además de las características físicas, que eran el peso, el diámetro y la ley, estableció los tipos y las leyendas de las piezas, que en su anverso llevaría grabado el anverso de nuestro busto, colocado sobre el lado derecho, y la leyenda Maximiliano Emperador, y debajo del busto el año en el que se acuña. Bueno, la moneda es uno de los principales elementos con los que los soberanos se dan a conocer. Si bien desde la Edad Media se representaba al rey en las monedas, es a partir del Renacimiento en que se comenzó a plasmar el retrato del monarca. Es decir, se pasó de la representación de la institución monárquica a la representación de un personaje en concreto. Bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, el Real de la Ceca de Ávila. Se muestra la institución monárquica. Se supone que es el rey de Castilla, porque como pueden ver en su casco está el castillo. Y bueno, en el otro lado pues es la evolución allá a los retratos monetales. Está el ducado de Fernando de Nápoles y bueno, los conocidos reales españoles, ¿no? A nombre de Carlos III. Este está acuñado en Madrid. En estas monedas aportan unos retratos y pretendían una vuelta a la antigüedad clásica, recuperando uno de los elementos más significativos de la moneda, como era la imagen física del emperador en su anverso. Bueno, aquí pueden ver del lado izquierdo las monedas acuñadas en nombre de los Césares. Está un denario de Tito y pues bueno, también el áureo de Adriano, y pues pueden ver las características, ¿no? En el de Adriano, por ejemplo, se ven algunos trazos de la coraza en su hombro. Los dos portan estos laureles de la victoria. Y del otro lado, pues pueden ver cómo se revitalizan estos elementos, ¿no? Las corazas para ambos reyes, Carlos III y es un zar, pero la verdad no recuerdo quién sea.
Bueno, aquí la utilización del pasado clásico pues, fue muy importante en el siglo XVIII. Por ejemplo, Carlos III fue quien, como rey de Nápoles, le tocó el descubrimiento de las ruinas de Herculano y Pompeya, y él estuvo en contacto directo con todas las obras de arte que iban saliendo, de esculturas principalmente, y pues se dio toda esta reutilización del pasado clásico. Más servía como cimentación de las ideologías políticas durante el siglo XVIII. Bueno, se trataba, por lo tanto, de un retrato fisionómico, a diferencia del medieval, que es simbólico. Buscaba la máxima perfección, y si bien son frecuentes los retoques idealizantes o aquellos tendientes a mostrar alguna particularidad en el interés del representado, su uso enfatizó el modelo de gobernante centralizador y con poder casi absoluto. Por ello, mostrar la imagen del gobernante tiene siempre una intención de marcar la centralización del poder de su persona. La moneda, en este caso, el retrato, contribuye a la legitimación del poder del gobernante. Se convierte en uno de los elementos difusores más importantes de la imagen del príncipe entre sus súbditos, y a través de la imagen monetaria se tiende a fomentar el sentimiento de adhesión y una aureola de prestigio hacia él. En el caso del Segundo Imperio, era preciso reafirmar la imagen del emperador. Y como les dije, aquí es donde hay que traer a la mente las piezas de cobre de la regencia. En el caso del Segundo Imperio era preciso reafirmar la imagen del emperador, ya que desde 1862 la figura de Maximiliano y los principales imperialistas fue blanco de burlas y críticas de la prensa mexicana, principalmente de Constantino Escalante, el antiimperialista dibujante del periódico La Orquesta, a quien no le detuvo el hecho de ni siquiera conocer la fisonomía del emperador. En el primer cartón, que no tiene título, fue publicado en La Orquesta el 9 de julio de 1862. Se supone que el personaje de sombrero es Maximiliano, el que está tocando ahí la canción del Véneto en el balcón de Napoleón III, y el changuito que está como cilindrero es Juan de Nepomuceno Almonte. Se supone que quiere satirizar la solicitud de apoyo que hicieron al gobierno francés. Están expresando que fueron a pedirle limosna al emperador. En el segundo cartón, que es el ofrecimiento a la corona, pues pueden ver que están representando a Maximiliano de la misma manera. Es muy parecida a la que se ve en la pieza de cobre. Bueno, se reconoce que es Maximiliano por la banda y las condecoraciones que lleva colgadas. Esta intenta hacer una crítica del cuadro que mostré hace rato de la legación mexicana en Miramar, donde están todos de frac. Es algo por el estilo. Los emperadores trajeron consigo los modelos monárquicos prevalecientes en Europa. Como parte de ellos, el uso del retrato como medio para que los monarcas dieran cuenta de su poder personal y absoluto. Por ello, el grabado de las monedas debería ser de gran calidad para producir retratos realistas. Bueno, que a veces la perfección de los retratos pues fue algo contraproducente, ¿no? Ya ven el ejemplo de Luis XVI, que en 1791 intentó escapar de París, pero pues lo reconocieron por su retrato en la moneda, lo volvieron a apresar y pues de ahí ya a la guillotina. Bueno, aquí vemos los modelos de acuñación prevalecientes en Europa. Por ejemplo, el thaler de Austria y una especie de thaler de Noruega, que se aprecia pues la perfección del grabado, ¿no? Por ejemplo, en el thaler, todos los detalles del águila, las coronas, el escudo, la peluca. Bueno, la exactitud del retrato de Maximiliano no es un asunto de poca importancia, ya que el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, en su artículo 4, establecía que el emperador representa la soberanía nacional. De ahí que se necesitaba pues, un retrato perfecto del emperador.
bueno, era pues la figura del imperio. Retomando el decreto de 10 de abril de 1865, el reverso de las monedas imperiales llevarían grabadas las armas del imperio y la leyenda Imperio Mexicano. El grabar el emblema de la autoridad emisora pretendía establecer un claro diferenciador e indicador del poder emisor, ya que estos elementos debían ser reconocidos sin ninguna duda posible por los usuarios, ya sean los súbditos o las naciones extranjeras. El uso de los armoriales se remonta a la Edad Media, siendo elementos fundamentales de la propaganda política. Bueno, por ejemplo, aquí vemos un Luis de Oro, francés, y pueden ver en el reverso las 3 diezas francesas y las armas, las cadenas de Navarra, porque Francia siempre pretendió tener dominio sobre esa región. Siempre hubo problema con España en cuanto al dominio de esa nación, de ese territorio, perdón. En cuanto a la segunda pieza, los 8 reales acuñados en España, pueden ver ahí en el círculo un pequeño escusón que corresponde a las ramas de Portugal. Entonces, con estos pequeños detalles se van mostrando, aparte de los cambios reales en la política, las fronteras, pues también las pretensiones que los gobernantes tenían, ¿no? Francia nunca tuvo poder de Navarra, sin embargo, muchas veces acuñaron, estamparon sus armas en sus monedas. Los símbolos del nuevo imperio no tenían implicaciones dinástico-territoriales. Al no contar con el arraigo a la tierra ni un pasado compartido con los habitantes de su imperio, fue indispensable para Maximiliano inventar alrededor de la institución imperial una comunidad imaginaria que legitimara su imperio. Es por eso que Maximiliano siempre buscó apropiarse de la tierra, ¿no? Por eso siempre, bueno, ven que hay muchas representaciones de él montando a caballo, entre indígenas. Le gustaba, por eso también le gustaba mucho retratarse con traje de chinaco o de charro, celebrar, hacer las celebraciones del ritual cívico de independencia, y apegarse a algunas costumbres. Hay algunos relatos en los que dicen que los emperadores gustosos comían el mole donde quiera que les los ofrecían, aunque después estuvieran llorando por lo picoso del chile. En este punto vemos el choque de la tradición monárquica de los soberanos en contraposición con la de los conservadores. En 1863, la regencia del imperio emitió un decreto el cual establecía el escudo de armas del imperio. Para la regencia, la base del imperio se encontraba en 3 épocas, que era la de los aztecas, la de la independencia y el presente de su reorganización política. Para ello, el escudo de armas se compondría en el centro de un manto imperial, recogido en sus extremos, formando pabellón, con un lazo tricolor verde, blanco y rojo y encarnado, y con el lema religión, independencia y unión, rematando en la parte superior de aquel con una corona de la misma clase. Estaría el águila mexicana dentro de un escudo realzado en la aptitud de siempre, es decir, de pie sobre el nopal y la culebra asida con el pico y una garra. En la cabeza tendrá la corona imperial. En lo alto del escudo habrá el penacho de 7 plumas de los antiguos monarcas aztecas. A los lados de este se verán, a la derecha, en una masa, la mano de la justicia y a la izquierda el cetro imperial. A la mitad de los costados del escudo se presentarán en uno la macana y en el otro el carcaj. Estos 4 emblemas aparecerán como si estuvieran colocados detrás del escudo, viéndose solo la parte principal de ellos. Del carcaj y la macana penderá el collar de la Gran Cruz de la Orden Imperial de Guadalupe, sirviendo de término a todo el blasón de armas, unión de ambos los ramos de laurel y encina, que siempre ha tenido las armas de la nación. Bueno, pues claramente este es el escudo de armas del Imperio de Iturbide. Los conservadores mexicanos siempre, cualquier sistema político va a recurrir siempre al pasado para intentar legitimarse. Y como ven aquí, la monarquía mexicana se remontó hasta sus orígenes, pretendió que sus orígenes fueran el pasado indígena. Por eso la coronita, la que ven ahí de plumas, se supone que es imitación, la que está a un lado de los glifos de las 3 ciudades de
Texcoco, Tacuba y Tenochtitlán. Y bueno, también traje una representación de los guerreros para que vieran la masa. Bueno, por otra parte, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, emitido por el emperador, establecía en el artículo 78 que los colores del pabellón nacional son en verde, blanco y el rojo. La colocación de estos, las dimensiones y adornos del pabellón nacional, el de guerra, el mercante y el gallardete de marina, así como el escudo de armas, se iban a detallar en una ley especial. Pradón informa que el monarca había ordenado que se diseñara un escudo de armas apropiado para su gobierno. O sea, no iba a adoptar el escudo que le proponían los conservadores mexicanos. El escudo fue aceptado el 18 de junio de 1864 y fue obra de Luis Salazar. Y era siendo de forma oval y campo azul en el centro del águila de la náhuac, de perfil pasante, sostenida por un nopal, soportado por una roca inundada de agua y desgarrando a la serpiente. La bordadura de oro cargada de los ramos de encina y laurel, timbrada por la corona imperial, los soportes dos grifos de las armas de nuestros mayores, y por detrás el cetro y la espada en sotuar, rodeados del collar de la Orden del Águila Mexicana y por la divisa, equidad en la justicia. Aquí está. Bueno, la perfección alcanzada. Bueno, aquí ven la comparación de los dos escudos, ¿no? El primero es el que proponían los conservadores, que está muy apegado al de Iturbide. El segundo, el propuesto por Maximiliano. Y bueno, todas las diferencias que tiene, pues claramente son simbólicas también. Y bueno, esto es lo que voy a pasar a explicar. La perfección alcanzada por estas acuñaciones no pasó desapercibida. Manuel Romano de Terreros y José Manuel Sobrino señalan el gran trabajo de los grabadores que diseñaron las monedas. Elsa Lizalde señala que de todo el repertorio de moneda mexicano, que es muy rico, son estas tal vez las piezas de mayor belleza y equilibrio. Diseñadas en el estilo francés de la época, su grabado es de una gran precisión y finura. Conviene destacar que además de su consideración como obra de arte, la idea de la influencia francesa en su diseño es una constante entre los estudiosos del tema. Como dijimos arriba, los monarcas vinieron influenciados por la tradición monárquica europea, no solo por la francesa. En este sentido, autores como Elsa Lizalde y Luciano Pezzano señalan que este escudo está influido claramente por el Segundo Imperio francés, la potencia que colocó y sostuvo Maximiliano en el trono. Sin embargo, aquí conviene recordar que la monedación es atributo de un Estado soberano. Si bien Napoleón III tenía interés en expandir su influencia en América, Maximiliano también tenía sus propios proyectos y claramente se consideraba como el creador de un nuevo imperio. Bueno, las monedas son una fuente primordial para el estudio heráldico y en muchas ocasiones han sido escasamente utilizadas, sobre todo en su forma de uso y la evolución de las armerías a lo largo de la historia. Y bueno, pues aquí está un ejemplo de la moneda francesa, ¿no? La cual pretenden que el escudo de armas es casi el mismo que el escudo de Maximiliano. Como ven, el escudo de armas del Tercer Imperio Francés, del Segundo Imperio Francés, perdón, de Napoleón III, era más bien el de Napoleón I, cuál es el escudo que está a la derecha. El águila es muy parecida, pero no es la misma que el águila mexicana. Aquí está como ejemplo el escudo de armas de Napoleón como emperador de los franceses. Y como ven, pues al poner a su familia como reyes en Europa, pues formó la dinastía y esta águila pues pasó a formar parte de los diversos escudos, ¿no? Como el de Jerónimo Napoleón, que era rey de Westfalia, y ven el águila napoleónica en el lugar de honor. José Napoleón como rey de España y de las Indias, lo mismo. El águila ocupa el lugar que antes ocupaban las lices francesas, y pues este escudo de José Napoleón pues tiene una característica muy curioso, ¿no? Porque está dividido en 6 cuarteles. El primero es Castilla, sigue León, Aragón, Navarra, Granada y el último son las Indias.
Y como ven, pues está utilizando el emblema de los dos mundos y las columnas de Hércules. Y el último sale Joaquín Napoleón como rey de las dos Sicilias y gran almirante. En el caso de nuestro estudio, ambos escudos tienen como fuente principal el águila. El emblema francés corresponde al escudo del primer imperio, mientras que Maximiliano utilizó un emblema que había tenido amplia difusión desde la época virreinal. Aquí está el emblema del águila y de la serpiente. En el cuadro Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la Nueva España, se ve que la devoción está sobre la figura del águila, la cual viene a representar a la Nueva España. Y en el segundo, San Hipólito como patrón de la Ciudad de México, que aquí el águila pues no tiene mucha forma de águila, y San Hipólito está encima de ella. Y bueno, San Hipólito era patrón de la Ciudad de México porque la ciudad fue conquistada el día 13 de agosto, que es el día de la fiesta de este santo. Bueno, por otra parte, de nueva cuenta se ve la diferencia que establece el imperio de Maximiliano con la tradición monárquica conservadora. Al establecer el austriaco por encima de todas las órdenes, la Orden Imperial de Guadalupe que eran la Orden Imperial de Guadalupe y la de San Carlos, la Orden del Águila Mexicana, para consagrar por la creación de una nueva condecoración el recuerdo de la reconstrucción de nuestra patria, dar una prueba de nuestra amistad fraternal a los soberanos que nos secundan y nos animan, y recompensar el mérito de toda especie. Pues aquí vemos la diferencia. Pues como ven, el retrato de Iturbide, pues de su cuello pende la Orden de Guadalupe, y Maximiliano, pues entre todas las condecoraciones que porta, pues se puede ver bueno, creo que no se distingue mucho, pero en el segundo collar está el águila mexicana y debajo está el vellocino de oro, es de la Orden del Toisón de Oro. Bueno, para concluir, las piezas monetarias nos informan de la situación y el contexto en el que surgen y son documentos privilegiados. Son el reflejo de su realidad y aún de las aspiraciones de los gobernantes. Las monedas eran y son una herramienta de comunicación de enorme importancia al servicio del poder, cuyas posibilidades al respecto se multiplican a partir de la edad moderna por la penetración de la moneda en prácticamente todos los estratos de la sociedad. Durante el periodo de intervención del imperio se enfrentaron dos modelos antagónicos de gobierno. Mientras el grupo conservador consideraba que la estabilidad y el progreso de la nación solo se conseguirían mediante un régimen monárquico, los liberales buscaban una república representativa, federal y popular. En el caso del imperio trató de ser un vehículo de transmisión de una nueva realidad, a la vez que medio de promover la legitimidad y la propaganda, ya que un sector consideraba que el establecimiento de la monarquía en México no es solo el principio de la regeneración de un país, es también el principio de una nueva era para todo el continente americano. Finalmente, el imperio terminaría en Querétaro, con el emperador y dos de sus generales conducidos rumbo a la muerte o al martirio. Y este es el último ejemplo en el cómo se va tejiendo todas estas imágenes para dar legitimidad o desacreditar a los sistemas de gobierno, ya que resulta curioso que la figura que más contradicciones presenta pues ya en este momento final del imperio sea la de Tomás Mejía. Y se le puede presentar afrontando su destino de una manera orgullosa, sin temor ante la muerte, o casi desvanecido, siendo conducido al cadalso casi a rastras. Y bueno, esto depende de quién cuente la historia. Sin embargo, curiosamente, estas debilidades se atribuyen al general indígena, nunca al austríaco o al general con sangre francesa. Gracias.